los últimos tres más que nada. O sea, el 5 que es como que me da un resultado y el otro no me da. Y vi la explicación que me pusiste en el campus del 6, pero como que no lo termino de entender. Fernanda, Sí, sí. Bueno, repasemos. Eh, era mezclas ácidas eso, ¿no? El problema, no, el 6 mezclas básicas. era Sí, alcalino. Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso debe haber alguna explicación, bueno, está el PDF, ¿no? Del práctico que vamos a repasar esta tarde. Igual ya vayan mirándolo todo a eso, por favor, porque así se sacan las dudas, más que yo hable solamente, ¿sí? En la explicación de mezclas básicas que la van a hacer ahora en estos días. Así que denle una ojeada para así sacamos más que un monólogo, que nos saquemos bien las dudas. Esperen que busco el PDF. La tuya, eso lo tengo hecho, que yo te corté y pegué las cosas, pero si quieren vemos el PDF el PDF de la explicación. Porque ahí el análisis de las mezclas alcalinas, ¿sí? Es semejante, cómo plantarse, digamos, frente al problema de las mezclas alcalinas, es igual que en las mezclas ácidas, ¿sí? En el caso de las mezclas ácidas, como era base de ácido fosfórico, ¿sí? Uno primero veía qué pasaba con la curva de titulación del ácido fosfórico, dónde estaban los saltos, cómo ubicábamos los indicadores y qué se titulaba en cada parte, ¿sí? En este caso, en este caso, nosotros tenemos que tener en vista el carbonato, titulado con ácido clorhídrico, ¿sí? La curva base del carbonato. No sé qué tengo acá. Estoy buscando las características del carbonato. Y después pensar, por ejemplo, esta. Esperen que la muestro. Y después pensar que, qué pasa con la curva cuando tengo cómo se varían las zonas de la curva cuando yo tengo las mezclas posibles, que carbonato hidróxido, carbonato bicarbonato. Ahora, el problema, el problema anterior es del otro método. Hay dos métodos, ¿no? Es el método de los dos indicadores y los dos métodos, Warder y Winkler, ¿sí? El método de los dos indicadores y el método donde yo me saco, lo trato con los cloruros de bario. Pero en principio la falla que vos tenés es cómo pensar, cómo contabilizar las cosas que yo neutralizo cuando trabajo hago la alcalinidad total cuando titulo con ácido clorhídrico eh, con, eh, con el indicador verde bromocresol. Ahí está tu falla, ¿sí? Y es la parte que no entendés. Entonces tenemos que repetir el por qué titulo dos veces el carbonato. Esa es, porque lo otro lo entendés. Yo le meto cloruro de bario, primero alcalinidad total, neutralizo todas las formas básicas, ahí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. sí, El eso sí. hidróxido y el carbonato. Eso te da un dato, el volumen al verde bromocresol, mientras pongo la curva. Para. Tengo que buscar acá, un mareo, entre hablar y meter datos. A ver si se Es ve. que yo cuando calculé el hidróxido de sodio sin el carbonato fue que me dio bien el porcentaje de hidróxido de sodio. Después cuando usaba el verde bromocresol, ahí es que me da mal, me Te parece. da mal el carbonato. Claro, ¿Estamos? Bien. En la primera, es decir, cómo interpretar lo que pasa en la neutralización al verde bromocresol. Ahí tienes que ver que contabilizar cómo se neutraliza el sistema, ¿sí? Ese es tu tema. Ahí está sí. el problema.
Bien, déjame ver qué es lo que tengo que hacer, porque hablo y me pierdo lo que... A ver. ¿Se está viendo? Para mí, tengo cosas Sí, ahí acá se ve. adelante. Yo no sé por qué tengo esto acá adelante. Para mí. Chica. Se ve, pero yo no lo veo del todo. ¿No se dejó de ver ahora? Sí, se ve negro. ¿Qué se ve? Ahí no, ahí se ve bien. ¿Ahí se volvió a ver? Sí. Sí, lo que pasa es que yo lo veo como, a ver, ignorar, para ahí, ya está, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, para que yo voy al original, porque si no ahí chiquitito no veo ni aquí. Esto sería la curva de titulación del carbonato de sodio solo, ¿sí? Tiene dos saltitos, ¿sí? Primero neutralizás el carbonato a bicarbonato y ahí tenés el primer salto que te lo da la especie, el pH del punto de equivalencia, el primer punto de equivalencia, donde se consume un protón, ¿sí? Te lo da el bicarbonato, es el primer salto, y después se termina de neutralizar hasta ácido carbónico, ¿sí? Entonces vos tenés que la fenoftaleína marca el primer salto, ¿sí? Y cuando, entonces, ¿qué cosa? El carbonato hasta bicarbonato, ¿está bien? Es un mol a mol, es eso, ¿sí? Pues pongo un mol de protones que me va a neutralizar el carbonato a bicarbonato en esa reacción. Y entonces es 1 a 1, ¿está bien? Sí. Bien. Ahora, vos agregas una alícuota, tomás una alícuota nueva y ahora le pones el verde de bromocresol. Entonces vos qué tenés, la curva completa, porque el cambio de color se produce en el segundo salto. Entonces, ahí, y acá tengo la curva, pero las reacciones están abajo, ahora vemos, si yo contabilizo todo lo que pasa desde el principio hasta el viraje del bromocresol, yo tengo que el carbonato pasa a bicarbonato y luego paso a ácido carbónico. Acá le falta el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Acá hay que escribir dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque al final el ácido carbónico no es estable y queda en su bromocresol tienes dos protones. Estás titulando dos veces. Los moles de carbonato, vos los titulás dos veces, porque primero los titulas al bicarbonato y luego lo titulas de nuevo al ácido carbónico. ¿Está? Ah, Carbónico. claro. Dos protones que me da ácido carbónico que está en el equilibrio con dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Sí. Para que ahora vamos. ¿Dónde estoy yo? Para. Sí. Ahí. ¿Sí? Si yo tengo a la fenoftaleína, la muestra pura, a la fenoftaleína titulo carbonato y al verde de bromocresol titulo dos veces el bicarbonato. Acá no tengo las reacciones, como en el otro. Titulo dos veces el carbonato. Creo que las tendré arriba. Bueno, después las voy a agregar para la tarde. ¿Sí? Por eso que pongo, ahora, si yo tengo hidróxido, si yo tuviera hidróxido, ¿sí? Yo tendría esta curva que está acá. Fíjate que se agrandó al principio, ¿sí? Sí. Se deforma la curva, es como cuando miramos lo del ácido fosfórico, ¿te acordás? Si le metía clorhídrico, el clorhídrico es más fuerte que el primer protón del fosfórico, entonces primero titulo el electrolito más fuerte, luego el más débil y así sucesivamente. Con carbonato hidróxido, al verde bromocresol, primero titulo el hidróxido, entonces acá se alarga más el volumen a la fenoftaleína porque incluye lo que titulé de hidróxido
más el carbonato a bicarbonato, lo que está escrito acá, ¿sí? A la fenoftaleína. Al verde bromoquesol titulo el hidróxido, la neutralizo el hidróxido, y titulo el carbonato con 2 protones hasta ácido carbónico, que vendría a ser el equilibrio de dióxido de carbono y agua. Entonces tengo que protones equivalentes a la cantidad de hidróxido y protones equivalentes a 2 veces titular el carbonato, la entidad carbonato, porque la titulo hasta ácido carbónico. ¿Mm? Por eso, yo después, acá está las reacciones, ¿sí? A la fenoftaleína titulo el hidróxido a agua y carbonato a bicarbonato. Pero al verde bromocresol lo titulo ácido carbónico. Entonces, cuando yo contabilizo los protones, es equivalente a decir que titulo 2 veces el carbonato, la entidad carbonato. Si yo tengo un mol de anión carbonato, para llevarlo a bicarbonato, de protones, que es lo que me dice la estequiometría, ese es equivalente a decir que titulé, cuando escribo después en número de moles, que titulé 2 veces el carbonato. Por eso que después uso esta relación que está acá. ¿Dónde está? Ahí está. Al verde bromocresol, 2 veces el carbonato más 1 vez el hidróxido. Claro, o sea que a mí me estaba dando el doble básicamente porque estaba contabilizando Porque como si estás todo el ácido... contabilizando, porque vos ponías carbonato más hidróxido, entonces Claro, cuando despejás la diferencia de los volúmenes, ¿sí? Porque yo cuando resto el hidróxido, le resto los moles de hidróxido. A esta ecuación, que sería igual a concentración del ácido por el volumen al verde bromocresol, que es el gasto que vos tenés, ¿sí? Vos acá los moles de hidróxido los sacaste por la otra parte, la de la determinación, cuando eliminás el carbonato precipitándolo con cloruro de bario. Entonces, lo único que titulas es el hidróxido de la muestra. Y eso lo tenías en la primera parte. Entonces, cuando pones este numerito acá, vos despejás y tenías que dividir por 2. ¿Por qué? Porque yo, el verde bromocresol, titulé el carbonato más 2 protones a ácido carbónico. Entonces, el número de moles de protones, acá, que acá vendría a ser el número de protones que agrego para neutralizar el carbonato, que son 2 por mol de carbonato, lo tengo que considerar de la misma manera, porque lo titulé 2 veces al carbonato. claro, ahí ¿Sí? entendí. Entonces, Sí, ¿Mm? sí, sí, ahí está. Entonces ahí estaba por eso te daba el doble. Claro, sí, sí. De la misma manera te pasa con la mezcla ácida cuando haces fosfórico. Cuando haces fosfórico a la timoftaleína, vos titulás 2 veces el fosfórico, porque lo titulás con hidróxido, lo titulás, ¿no? Porque es un ácido. Le neutralizás el primer protón y el segundo protón. Entonces, fosfórico más dos oxidrilos me da fosfato monoácido. Lo titulás 2 veces. Si yo tengo los moles de fosfórico originales, hay 2 reacciones que ocurren. Esto es lo mismo, hay 2 reacciones que ocurren con el carbonato. Una primera bicarbonato, una segunda ácido carbónico. Entonces, relacionándolo con el número de moles del analito problema, que es el carbonato, en este caso, o el ácido fosfórico, lo tengo que contar 2 veces en ese proceso, porque reaccionó 2 veces con respecto a la entidad anión, ¿sí? Sí. El fosfórico o el carbonato. ¿Mm? Ujú. Bien, muchas gracias, profe. Dale.
2B del 5. Puede ser 2 ahora que busco el 2 del 5. No, vamos a ver el 5. El 5. Lo acá. Ah, es el ácido fosfórico. Es el del ácido fosfórico. El 2B el 2 del 5. Y en la parte B, ¿qué tenía? Bueno. ¿2B del 5? ¿Qué es 2B del 5? Bueno, debe ser. ¿No es la titulación del fosfórico el 2 del 5? Ah, 2B, el inciso B, los 15 mililitros, decís vos. Bien, clorhídrico fosfórico. Bueno, a ver. 0,1 molar en los dos, 25 mililitros. Bien. Lo primero que tenés en términos globales, ¿sí? Primero tenés que, podrías calcular, para tener una idea de lo que estás haciendo, vos sabés que tenés 25 mililitros de clorhídrico fosfórico, 0,1 molar en cada uno. ¿Está bien? A ver, vamos a ponerlo, si nos sirve de algo. Sí, voy a ponerlo, voy a mostrarlo, lo voy a mostrar. No estoy usando nada ahora, chicos, ¿no? ¿Lo saqué? No, no lo saqué. Vamos a sacar esto momentáneamente. No estoy. Y vamos a poner vamos a poner el cabello. En este caso estoy ponemos la curva. ¿Sí? ¿Para cuál es? Y ponemos la curva. Va queriendo. Ahora sí, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo me quedo con la hoja. Bueno, lo primero como siempre es ácido fuerte, ácido menos fuerte y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo tengo 0,1 molar en clorhídrico y fosfórico, 25 mililitros, digo, primero voy a neutralizar el ácido clorhídrico. Después neutralizaré los correspondientes protones, los dos siguientes protones del ácido fosfórico. El tercero, recuerden que
Bueno, por acá está indicado por qué, después lo tengo indicado por qué, el tercero no lo calculamos porque esa neutralización no da salto. Después si quieren lo vemos la razón por la cual no da salto. Bueno, entonces, fíjate. Entonces, primero calculo cuántos milimoles tengo de ácido clorhídrico y con 25 mililitros tengo 2,5 milimoles, ¿no? Entonces, el pH inicial te dio, creo que sí, ¿qué es eso? Creo que sí. Eh, porque es el del ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué pasa? Pensemos en Le Chatelier. Palabras me fue de la merda. Ahí está. Pensemos en Le Chatelier, ¿no? Si yo tengo, tengo un exceso de protones del ácido clorhídrico, la disociación del ácido fosfórico va a estar, cuando están 0,1 molar en cada uno, va a estar inhibida. Entonces, el pH va a estar dado prácticamente, uno puede hacer un calculito de cuánto disocia el primer protón del fosfórico para ver si se suma algo. Cuando haces eso, te da que el pH directamente está dado por el ácido clorhídrico, inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero neutralizamos el clorhídrico, que tengo 2,5 milimoles de protones del clorhídrico, y del fosfórico, ¿sí? Acá para la curva total tenemos 2,5 milimoles por 3. 3 protones neutralizables. Yo lo puedo hacer al cálculo, después vemos cómo queda la curva, ¿sí? Entonces, tengo distintos volúmenes, ¿no? A los 15 mililitros, me decís vos, no te da. Bueno, bueno, acá está el porqué, cómo son la factibilidad de los saltos. Ay, qué porquería que es esto. Ahí. Lo tengo que subir de otra manera porque este es Word, no es PDF. No es PDF. ¿Sí? Con el ácido fosfórico, las 3 disociaciones, con las 3 constantes de disociación, perdón, puedo calcular las 3 constantes de equilibrio de la reacción de neutralización, ¿sí? Entonces, fíjense que la factibilidad de la reacción está dada por cuánto vale la constante de equilibrio de la reacción de neutralización. Y eso tiene que estar igual o mayor que 10 a la sexta, ¿sí? Entonces, fíjense que la primera neutralización del primer protón del fosfórico está bien, tiene una constante de equilibrio, el de la reacción de neutralización, del orden de 10 a la 11. ¿Sí? La del segundo protón tiene un orden de constante de 10 a la 6. Entonces, esa reacción es factible. Pero la tercera neutralización es 48. Entonces, esta neutralización no se ve como un salto. Para que sea factible, para que el salto sea adecuado, la constante debe ser del orden de 10 a la sexta, que esto corresponde a la factibilidad de reacción. ¿Sí? Es como un límite que nosotros nos ponemos. Para que la reacción sea factible, tenga un salto apropiado, tiene que tener al menos un salto de más o menos 1 o 2 unidades de pH. Y entonces eso te aparece si la reacción tiene una constante de equilibrio de al menos 10 a la sexta. Y por eso que el tercer salto no se ve. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces después, ahora, cuando yo agrego 15 mililitros de hidróxido, 0,1 molar, ¿cuántos milimoles de hidróxido estoy agregando? 0,1 por 15 mililitros, 1,5. ¿Sí? Acá está 0, bueno, acá pruebo, acá yo estoy probando en pH 0, ¿ven? Pruebo la disociación del fosfórico en presencia de 0,1 molar de protones, que es el clorhídrico. ¿Ven?
a volumen agregado 0, ¿cuál sería el pH? Yo primero calculo, a ver qué pasa, cuánto disocia, si aporta algo la primera disociación del fosfórico, cuando tengo presente una cantidad conocida y fija, dada por el clorhídrico, de 0,1 molar de protones. Entonces calculo, planteo el equilibrio, 0,1 molar de fosfórico con 0,1 molar de protones, que ese es el clorhídrico, y calculo cuánto disocia. Luego, la concentración de protones, ¿sí?, debería ser la de clorhídrico más la que proviene de la disociación esta del fosfórico. ¿Sí? Cuando yo hago ese cálculo, que acá no tengo otra más que usar la cuadrática, porque no se puede despreciar, ¿sí? Si yo la desprecio me da mal, ¿sí? Veo que no aporta mucho, ¿sí? Se suma, no va a haber, casi no hay diferencia, por eso aparece 0,97, ¿sí? En vez de 1, ¿sí? Está uno poner que desprecia, estaría dentro del error, ¿sí? Pero si hago todos los cálculos me da 0,97 porque consideré la suma de el clorhídrico más el aporte de disociación del fosfórico. ¿Está bien? Para todos ahí. Ahora, cuando yo tengo 15 mililitros, cuando agregué 15 mililitros de hidróxido, recordemos que primero, ¿sí?, neutralizo el clorhídrico. Entonces yo acá saco la cuenta de cuánto clorhídrico que me queda en la solución. Protones que provienen del clorhídrico de la solución es los 2,5 milimoles que tenía menos el 1,5 milimoles de hidróxido que neutralizan en el volumen final. La concentración de clorhídrico sin neutralizar ahora pasó a ser de 0,1 molar a 0,025 molar, porque yo neutralicé el clorhídrico. Esta cuenta la saco porque tenía 2,5 milimoles de clorhídrico, agregué 1,5 milimoles de hidróxido, ¿y cuánto me quedaron de protones de clorhídrico? La diferencia, ¿no? ¿Y eso en qué volumen está? En 25 más 15. Recalculo la concentración de clorhídrico que me queda sin neutralizar. Y ahora esa concentración de clorhídrico es la que, perdón, voy a considerar acá. Ahora tengo que ver cuánto disocia el ácido fosfórico y en presencia ahora de 0,025 molar de protones. Ahora la concentración de fosfórico no es 0,1 molar. Ahora, ¿por qué? Porque 0,1 molar era cuando estaba en 25 mililitros. Ahora como yo agregué hidróxido para neutralizar una parte del clorhídrico, este volumen en este punto ahora es 25 más 15. Por eso es que corrijo la concentración del fosfórico. Acá no hay consumo de fosfórico todavía, porque todavía estoy neutralizando el clorhídrico, pero sí tengo que corregir la concentración por dilución. Entonces, el fosfórico ahora pasa a ser de 0,1 molar, como se diluyó de 25 mililitros a 40, recalculo la concentración. Fíjate que 0,1 molar por 25 dividido 40. Sigo teniendo el mismo número de milimoles porque no neutralicé el fosfórico en ese momento. O sea, ¿cuándo empiezo a neutralizar el fosfórico? Cuando agrego más de 25 mililitros, porque hasta los 25 mililitros gasté los oxidrilos del hidróxido de sodio que agrego como titulante para neutralizar los 2,5 milimoles de protones del ácido clorhídrico. Entonces ahí lo que pasa es que voy consumiendo clorhídrico, tengo que restar cuántos protones voy neutralizando de allí para recalcular la concentración de clorhídrico que me queda, y después comparar, ver cuánto disocia el fosfórico, que va cambiando su concentración porque se va diluyendo, ¿sí?
calculo la disociación del fosfórico, fíjate, acá ahora tengo la misma ecuación de disociación de fosfórico, pero los protones son los que quedan del clorhídrico sin reaccionar, ¿sí? O sea, es esta misma ecuación, pero ahora el fosfórico se diluyó y los protones que hay corresponden a 0,025, ¿sí? Cambian los números, pero evaluó la disociación del fosfórico con otra concentración por dilución en presencia de los protones de clorhídrico que quedan sin neutralizar, ¿sí? Recuerden que en las constantes de equilibrio yo no puedo plantear moles. Los números son concentraciones, ¿sí? No moles. X es una concentración, no es mol, por eso es que no son moles. ¿Mm? Entonces, cuando planteo la ecuación, calculo cuánto disocia el fosfórico, y acá siempre van a tener que usar la cuadrática, no tienen otra. Esta es los protones aportados por el fosfórico, y luego los protones totales serían el 0,025 molar del ácido clorhídrico, ¿sí? Que es el que puse acá, el que inhibe el fosfórico, más la disociación del fosfórico. Esta sería la concentración total de protones que me daría el pH. Y así sucesivamente, ¿sí? Ponele 15, 18, 20, todavía no estoy, siempre me queda algo de clorhídrico, porque 2,5 milimoles, si le agrego 2 milimoles de hidróxido de sodio, no es el número que tengo, no te lo estoy pidiendo ese, pero te digo otro intermedio, agregado de 20 mililitros de hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Cuánto agregué? 2 milimoles de hidróxido de sodio. Tenía 2,5 de protones, agrego 2 milimoles de oxidrilos, se neutralizan 2 milimoles y me quedarían 0,5 milimoles de protones del clorhídrico. ¿En qué volumen final? En 25 más 20. Y esos protones son de ácido fuerte, que voy a ver cuánto inhiben la disociación del fosfórico. Y vuelvo a calcular lo mismo. Siempre que tenga el ácido más fuerte todavía presente, tengo que ver cuánto va disociando el ácido siguiente, cuya disociación está inhibida por la presencia de esos protones. ¿Sí? A medida que tengo cada vez menos ácido clorhídrico, el fosfórico va a disociar más. ¿Sí? Y la suma de los dos aportes va a ser, del aporte del fosfórico va a ser más importante. ¿Sí? Profe, Sí. ¿a partir de cuándo se empieza a tomar la segunda disociación del fosfórico? O por ejemplo, en la La primera segunda parte, nunca. En ¿no esta era la parte nunca. tercera? No, me refiero que en esta parte de la titulación, cuando vos estás titulando el clorhídrico en presencia del fosfórico, la segunda disociación no la considerás nunca en esta primera etapa. Ah, porque Después, está el cuando ácido tomás fuerte. la segunda disociación, después tenés fosfórico puro. A 25 mililitros tenés fosfórico puro, ¿está bien? Ahí tenemos 25 mililitros. O sea, con 2,5 milimoles neutralizaste todo el clorhídrico, te quedó el fosfórico solo. En la nueva concentración, acá tenés que corregirlo por dilución. Fíjate, queda la mitad, de 0,1 molar a 0,05. ¿Por qué? Bueno, porque estás titulando igual concentración de titulante que de ácido, entonces justo se diluye a la mitad. Si no es una regla general, si yo titulo con un hidróxido más concentrado o con un hidróxido más diluido, no va a ser a la mitad. Tengo que hacer el cálculo correspondiente, ¿sí? Entonces de ahí disocia y da el pH, el ácido fosfórico da el pH solo producto de la disociación del primer protón, el equilibrio de disociación del primer protón. Ahí me da el pH a los 25 mililitros, donde ya no tengo más clorhídrico y el único aporte es el fosfórico, ¿sí? Ahora, cuando empiezo a 37,5 mililitros, ya acordate, los primeros 25 mililitros los usé para neutralizar el ácido clorhídrico, ¿sí? O sea que tengo, o sea, me sobran 1,25 milimoles de oxidrilos.
usé 2,5 para el clorhídrico y 1,25 van a estar asociados a la reacción de neutralización, ahí está, la neutralización del fosfórico. ¿Ah? Entonces, cuando hago la cuentita y pongo, tengo 2,5 milimoles de fosfórico, agrego, me quedan 1,25 milimoles de oxidrilos que van a afectar al fosfórico, me queda, neutralizo la mitad del fosfórico y tengo fosfórico y fosfato diácido, ¿sí? En iguales proporciones. En el volumen final, que va a ser 25 más 37,5, puedo calcular las concentraciones, si querés, ahí están calculadas abajo, ¿sí? Y tengo fosfórico y fosfato diácido. ¿Qué es esto? La mezcla de un ácido y su sal conjugada. ¿Qué es? El buffer. El buffer. Entonces, cuando tengo el ácido fosfórico, tengo varios posibles buffer. Este es el primero, que está asociado con el K-1, ¿sí? ¿Sí? Tengo estos dos. Este es el primer par buffer que está asociado con el K-1. O sea que si yo despejo la concentración de protones acá, ponele, en función de las otras cosas, me quedaría la ecuación de Henderson-Hasselbalch para este sistema. ¿Está? De ahí sale, la ecuación de Henderson sale de despejar protones de la correspondiente constante de equilibrio que asocia el par ácido base conjugado. Y después le aplico logaritmo, menos logaritmo y sale. ¿Sí? Y si no, no lo uso Henderson, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Se usa la constante correspondiente de despejo protones, ¿sí? Bueno, acá como las concentraciones eran medio Cheruseli, yo acá planteo y qué pasa. Bueno, este sería el planteo completo, suponiendo que hay disociación e hidrólisis general, ¿sí? Y esta sería la ecuación del pH, ¿sí? Si tengo dos posibilidades acá. Una es decir, simplifico estas X que están acá, que no disocia ni hidroliza, ¿sí? Me saco esto de encima y calculo el pH, la concentración de protones y el pH. Lo que pasa es que cuando uso la ecuación simplificada, me queda, cuando calculo la concentración de protones de la ecuación simplificada, me queda que supera el 5% del error que yo puedo estimar. Entonces tengo que usar, tengo que manejarme con esto completo y usar la ecuación cuadrática, ¿sí? Para el fosfórico, generalmente en buffer que se diluyen mucho, por ahí la aproximación no es tan buena, ¿sí? Entonces calculo, es una solución reguladora a ese punto, porque neutralicé la mitad del primer protón del fosfórico, ¿sí? Cuando agrego 50 mililitros, ¿qué hice? Entonces calculo de nuevo. Agregué 5 milimoles de hidróxido. ¿Y qué usé entonces? Usé 2,5 para el clorhídrico y 2,5 para el primer protón del fosfórico. ¿Está bien? Pues yo tenía 25 mililitros, 0,1 molar de clorhídrico más fosfórico. Entonces, ¿qué tengo? 2,5 milimoles de clorhídrico y tengo 2,5 milimoles de ácido fosfórico. Si yo agrego 5 milimoles de hidróxido, consumo primero 2,5 para el ácido clorhídrico y después 2,5, que es después 2,5 para neutralizar el primer protón del fosfórico. Entonces, ¿qué sustancia tengo en ese punto? Fosfato diácido tengo ahí. ¿Está? Me liquide todo el clorhídrico y si neutralizo el primer protón del fosfórico en forma completa, tengo fosfato diácido a 50 mililitros. Sí, sí, se entiende. Acá calculo la concentración de fosfato diácido para tener una idea. Ahora,
calculo el pH de un anfolito, ¿sí? Y tiene que ver con que compite la disociación del protón, del segundo protón del fosfórico, donde está involucrado K sub A2, y la hidrólisis del fosfato diácido a ácido fosfórico, porque actúa como ácido y como base, y estos dos equilibrios compiten. Y acá tengo las constantes de equilibrio asociadas con esos equilibrios, ¿sí? K sub A2 como ácido, y K de hidrólisis 3, que es KW sobre K sub A1, ¿sí? Esto compite. Entonces, genéricamente, se hace está el desarrollo de el desarrollo de cómo considerar estas competencias, y la ecuación simplificada para calcular el pH aproximado de estos anfolitos corresponde a pH aproximadamente un medio de los pK involucrados en estos equilibrios en competencia. En este caso sería K sub A2 y K sub A1, que está implícito en el constante de hidrólisis 3, acá, ¿sí? Entonces, la ecuación general para calcular el pH del anfolito es la media de la combinación de los pK involucrados en estos procesos, ¿sí? No K sub A2 y K de hidrólisis 3, no, de los pKa. Porque cuando hago el desarrollo veo que pongo las constantes termodinámicas originales. Esta está derivada del K sub A1 a través de KW, ¿sí? Entonces, la concentración de protones del anfolito la puedo calcular como la raíz cuadrada de el producto de las K sub A1 involucrados acá, que son estas, que están marcadas en negritas, ¿sí? Que están involucradas en los procesos, o lo que es lo mismo, pH igual a un medio de la suma de los pK ácidos involucrados en la expresión de las constantes de equilibrio de los procesos en competencia. ¿Sí? Recordemos, esto es un anfolito, el fosfato diácido es una sal ácida, es un anfolito. El bicarbonato es un anfolito, es una sal ácida, actúa como ácido o como base. El fosfato monoácido también es un anfolito. El ftalato ácido de potasio es un anfolito, ¿sí? Entonces, en los anfolitos, el pH está dado por la competencia del comportamiento del analito disociándose como ácido o hidrolizándose como base. Es la competencia. Entonces, escribimos los equilibrios para asociarlos a la constante, los correspondientes, y luego armamos esta expresión simplificada para que nos da una buena aproximación del pH, usando los pK involucrados en la expresión de las constantes de equilibrio en competencia. ¿Está? Sí, profe. Ahora, acá seguimos titulando. Acá ya estoy usando el K sub A2, pero porque es el anfolito. Cuando yo agrego más de 50 mililitros, esto es, ya titulé el clorhídrico, con 25 mililitros dije, titulé el protón del clorhídrico. Con otros 25 mililitros, o sea, 50, llegué a titular y dejar la especie como fosfato diácido. ¿Sí? Cuando agrego más, en el volumen 62,5, ¿sí? Ahí agregué 12,5 mililitros más después de la neutralización de el primer protón del fosfórico, ¿sí? Entonces a ese volumen, acá no tengo a este volumen, ¿sí? Digo, bueno, titulé el hidróxido, titulé el primer protón del fosfórico, y después con los 12,5 mililitros restantes de hidróxido de sodio, que serían 1,25 milimoles de oxidrilos, ¿sí? Titulo
porque ahora tendría, titulo una parte de los 2,5 milimoles de fosfato diácido que tengo en la solución en ese momento. ¿Sí? O sea, después de los 50, a partir de los 50 mililitros, ya no tengo más clorhídrico, tengo fosfato diácido, en el mismo número de moles que tenía ácido fosfórico, porque yo no creo ni destruyo la entidad fosfato. Lo que estoy haciendo es neutralizándole los protones le voy neutralizando los protones al ácido, transformándolo de ácido fosfórico a fosfato diácido, o mezclas de fosfórico con fosfato diácido, después, ¿sí? Voy haciendo cosas, pero siempre la entidad fosfato se mantiene en 2,5, y después veré si es fosfórico, si es fosfato diácido, si es la mezcla de los dos, ¿sí? Entonces, parto de tener 2,5 milimoles de fosfato diácido en el volumen del sistema, le agrego ahora los 1,5 milimoles restantes de oxidrilos, generan esta neutralización, neutralizan una parte del segundo protón del fosfórico, ¿sí? Y generan fosfato diácido. ¿Está? Ahora justo, el volumen es estratégico, porque fíjate que yo estoy neutralizando la mitad del fosfato diácido para generar un sistema fosfato diácido, fosfato monoácido. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de solución es? La mezcla de fosfato diácido, fosfato monoácido. Buffer. El ácido vendría a ser el fosfato diácido y la base conjugada sería el fosfato monoácido. Esas dos especies ácido-base conjugadas, ¿en qué constante de disociación ácido del fosfórico están involucradas? ¿Dónde las veo? ¿En qué constante de disociación del ácido fosfórico las veo? En la segunda. En la segunda. Entonces ahora uso el K-2. Es un buffer involucrando el K-2. ¿Sí? Y calculo entonces el pH de ese buffer. Cuando agregué, porque ahí justo titulé la mitad de los protones de fosfato diácido. A 60 y... ¿qué dijimos? Porque a 50 mililitros, porque le agregué 62,5 mililitros de hidróxido de sodio. Tengamos en cuenta que esto es a 75, ya neutralicé los dos protones, el clorhídrico y los dos protones del fosfórico. Agregué 7,5 milimoles de oxidrilos y tengo 2,5 de clorhídrico, ya me los liquidé. ¿Sí? O sea, de los 7,5 milimoles de oxidrilos, 2,5 ya me los gasté con el clorhídrico, me quedan 5 milimoles. Pero como tenía 2,5 milimoles de fosfórico, entonces con 5 milimoles de oxidrilos neutralizó los dos protones del fosfórico. Entonces me queda todo fosfato monoácido. ¿En qué volumen final? En 25 más 75. Este es otro anfolito. Que disocia o hidroliza. Entonces ahora el pH va a ser, recordemos, pK más, el pH va a ser aproximadamente un medio de los pK ácidos que están asociados con estos equilibrios. Y es pK3 en la disociación del último protón del fosfórico, y en la hidrólisis está involucrado pK2. Fíjense, está en negrita esto, ¿sí? Cuando planteo la constante de equilibrio es KW sobre K sub A2. Ahora, en el cálculo del pH aproximado para el anfolito, yo pongo los K sub A correspondientes, ¿sí? Y así aproximo, fíjense que acá la respuesta es aproximadamente,
porque es una ecuación simplificada, no tiene todo el detalle, pero me da una buena aproximación del pH del fosfato monoácido en solución, que es otro anfolito. Fíjense que donde uso K-2, solamente en el buffer, cuando tengo fosfato diácido, fosfato monoácido, y en el pH del anfolito, porque está involucrado el K-2, pero no el K-2 en el sentido de la disociación del fosfato diácido, porque ya no lo considero de esa manera, porque cuando neutralicé el primer protón del fosfórico, ¿sí? Y empiezo a seguir neutralizando, eh, tengo fosfato diácido, que es un anfolito, y sigo neutralizando, ¿qué tengo en el medio? Fosfato diácido, fosfato monoácido, es un buffer. Entonces no uso el K-2, no, porque es un buffer. Usaré el K-2 asociado para el buffer, pero no en un proceso único de la especie fosfato diácido, porque en ese tramo de la titulación tengo el buffer. O sea, en el único tramo donde yo uso el K-A para ver la disociación del ácido, o el K-A, algún K-A con la disociación del ácido, es en el primer protón del fosfórico, cuando está solo el fosfórico, ¿sí? Sin ser neutralizado de ninguna manera. O sea, a los, eh, a los 25 mililitros, en este caso, porque era clorhídrico fosfórico, los primeros 25 mililitros los usé para el clorhídrico, y a los 25 mililitros entonces que tengo fosfórico solo. Y ahí uso K-1 con un proceso que es ver cuánto disocia el fosfórico solo ahora. Pero después siempre voy a tener soluciones reguladoras. Cuando voy neutralizando, genero la solución reguladora fosfórico fosfato diácido, y ahí uso el K-1 para ese buffer que conjuga fosfórico y fosfato diácido. Después, cuando neutralicé hasta fosfato diácido, ese es un anfolito. Entonces planteo, justifico que es un anfolito escribiendo los equilibrios en competencia, como en este caso, y calculo el pH con la ecuación simplificada, que relaciona un medio de los pK ácidos involucrados en las expresiones de las constantes de equilibrio de los equilibrios competentes. ¿Sí? Por eso yo remarco los K-A, que son los que van asociados con estos equilibrios, que van acá. ¿Mm? Y eso se terminó porque se pide hasta 75. ¿Sí? Es el anfolito este. Si yo agregara, por ejemplo, 10 mililitros más o más, neutralizaría este protón del fosfato monoácido y tendría un nuevo buffer fosfato monoácido fosfato, ¿sí? En relación a la cantidad de moles que me quedan. Y usaría la constante de equilibrio K-3 para calcular el pH de ese buffer. ¿Sí? Puedo estirar un poco más la titulación, pero después no tengo salto. No veo el salto del fosfato, pero sí podría hacer algunos cálculos más con lo que se va formando del buffer fosfato monoácido. Al titular, ir neutralizando el último protón, ¿sí? Pero eso no da nunca salto. Profe, ¿podemos ver el 7? El 7, ¿qué es el 7? El de la mezcla ácida. Es la mezcla fosfórica. Sí, La titulación. ¿Uno es el último ese? sí, es el último. A ver.
Este no es el último, me parece. Sí, este es el 7. Sí. Bueno, ¿dónde tenemos bueno, primero es la volumetría, ¿no? Es como si fuera la actividad que ustedes tienen de titulación de muestra problema ácida. ¿Ahí tuvieron algún problema? Yo pensé que tenía ácido clorhídrico, pero cuando di la respuesta no tenía. Bueno, tenemos que pensar, ahora vamos a ir, acá tenés dos alícuotas de 25 mililitros, ¿sí? Titulado con hidróxido 0,05 molar, y pueden tener estas cosas. Recuerden que las mezclas, los compuestos puros, ¿sí? O sus mezclas compatibles, ¿sí? Y recuerden que las mezclas con clorhídrico la única posibilidad de mezcla compatible es clorhídrico fosfórico, ¿sí? Porque con cualquiera de los otros, como son ácidos pero también son bases, ¿sí? Se neutralizarían. Entonces, clorhídrico con fosfato diácido y fosfato monoácido nunca, porque cuando se mezclan reaccionan y van a generar un nuevo producto. Se consume el protón del clorhídrico y vamos a ver qué queda, de acuerdo a qué tengo en exceso, ¿sí? Eh, entre los congéneres, digamos, de la entidad fosfato, recuerden que los compatibles siempre son los pares conjugados, ¿sí? Sí. Bueno, eso es lo que uno tiene que pensar, qué es lo que me puedo encontrar, y tenemos que evaluar entonces los volúmenes gastados. Profe, una pregunta. Sí, o sea, como mezcla compatible, si tengo los conjugados, en realidad no hidrolizaría el fosfato ácido o sea, como que se me desplazaría el equilibrio. No entiendo por qué son compatibles y no hay un equilibrio. Son compatibles porque están en el equilibrio, son pares conjugados del equilibrio ácido-base de ese proceso. No hay reacción ahí. Ah, claro, claro. Y vos tenés fosfórico, fosfato diácido, protones, que eso es K 1. Conviven fosfórico con fosfato diácido, no reaccionan entre ellos. Sí, está bien, ahí entendí, tenía mal concepto. Con fosfato monoácido, uno es más, el fosfato monoácido no es el par que está en equilibrio con el fosfórico, es más básico que él, entonces va a tomar un protón del fosfórico, generar una proporción de fosfato diácido y generar una mezcla con una relación nueva, porque el fosfato monoácido es más básico que el fosfato diácido, que es el que está en equilibrio en el caso A1. Entonces, por eso hablamos de los pares ácido-base conjugados de un correspondiente equilibrio. Del caso A1 es fosfórico, fosfato diácido. Del caso A2 es compatible fosfato diácido, fosfato monoácido. Del caso A3 es fosfato monoácido, fosfato. Ahora, si yo mezclo fosfato con fosfórico, reacciona. Si mezclo fosfato con fosfato diácido, reacciona, ¿sí? Y forma la mezcla compatible en las relaciones dependiendo de quién esté en exceso. ¿Está? Sí, ahí está. Listo. Bárbaro. Por eso es que acá es fácil, digamos, cuando vos te dicen, y puede tener de estas cosas, solas o en parejitas. Y bueno, solas son solas, ¿no? Y en parejitas, el clorhídrico solo con el fosfórico, porque si se mete con cualquiera de estos dos reacciona, y después de las otras sales, ácido y el ácido fosfórico y sus correspondientes sales, solamente los pares conjugados. Podría tener fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, de los que te ponen acá, ¿sí? Entonces digo, puedo tener esto. Ahora, en base a eso, yo después tengo que pensar cuánto gastaría. Y siempre tenés como referencia la relación de volúmenes de indicadores, verde bromocresol, timoftaleína, ¿sí? En base al comportamiento del ácido fosfórico, ¿sí?
Entonces, esto creo que no ya está. En base al comportamiento del ácido fosfórico. Entonces nosotros decíamos, a ver qué tengo acá, esto es mezcla alcalina, ¿no? Sí. A ver, aquí. Vamos a... Era lo que teníamos en la explicación de las mezclas anteriores. Ahora, simplemente vamos a ver la curva y un par de cosas y volvemos después a los cálculos del problema, ¿sí? Te lo voy a mostrar. Agarré esto con un espacio. Ahora mostramos la curva para recordar un poco de lo del fosfórico. Ahí ya se ve. Oh, qué pesadilla. Ahí. Bueno, esta era la curva del fosfórico, ¿no? Entonces teníamos el gasto del verde hemocresol, que era la neutralización hasta fosfato diácido, ¿sí? Y el gasto de la timoftaleína, que neutralizaba los dos protones del fosfórico, ¿sí? Con esta condición, estas eran las neutralizaciones con fosfórico puro, ¿no? Y que me daba entonces esta relación de volúmenes. 2 veces el verde bromocresol era igual a la timoftaleína, ¿sí? Al verde bromocresol neutralizo un protón. A la timoftaleína neutralizo 2. Entonces 2 veces esto, todo esto. Eso era lo que decíamos cuando el fosfórico era puro, ¿sí? Y después tenemos ese parámetro y después teníamos qué pasaba, porque yo qué tengo que hacer, los volúmenes gastados los tengo que comparar con las posibles respuestas que tendría si tengo fosfórico puro, fosfórico clorhídrico o fosfórico fosfato diácido, ¿sí? Que son las relaciones de volumen que si yo tengo fosfórico clorhídrico, ¿sí? Se agrandaba la primera parte, 2 veces el volumen al verde de bromocresol, 2 veces este tramo, y era mayor que todo el tramo de gasto a la timoftaleína, ¿sí? Y si yo tengo, entonces mis gastos los tengo que comparar con esas relaciones. Primero para saber qué mezcla tengo, y después sabiendo qué mezcla tengo, ¿sí? Y después si tengo fosfato diácido, ácido fosfórico, ¿dónde se agrandaba la curva? En el medio, ¿sí? Entonces, 2 veces el verde monocresol era menor que todo el gasto de la timoftaleína. ¿Por qué? Porque además del fosfórico titulaba en el medio, acá en esta zona, el fosfato diácido de la mezcla, ¿sí? Entonces tengo que considerar esas relaciones y comparar con mis volúmenes gastados. Eso es lo primero que hago. Entonces primero defino, mirando los volúmenes, la relación de volúmenes gastados, ¿qué mezcla tengo?
Y después, en función de la mezcla que tengo, empiezo a hacer, planteo las ecuaciones para poder calcular cuántos moles de cada componente tengo. ¿Está? Claro, sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, volvamos ahora al problema. ¿Dónde estoy? Resolución, ¿dónde está? Pues tengo dos versiones de resolución. Y ya está el problema. Saco esto de acá. Y entonces vamos ahora acá, acá. Ahora vamos al problema. Saco estos dibujitos y vamos al problema. ¿Qué es esto? Acá. Volvamos al problema. Ahí se ve ya, ¿no? Bien. Entonces, primero tengo que evaluar cuál es la composición, cuáles son los componentes. Entonces, acá tengo si fuera puro, tenemos la relación que 2 veces el volumen al verde bromoquesol es igual al volumen de la timostaleína. Con mis gastos hago la relación, ¿sí? ¿Y cómo me da? Me da 2 veces el gasto al verde bromocresol, que son 12,2 mililitros por 2, es 24,4 mililitros, eso es menor que el volumen a la timoftaleína. ¿Cuánto gasté la timoftaleína? 39,1 mililitros. ¿Sí? Entonces, como 2 veces el verde de bromocresol es menor que la timoftaleína, yo tengo fosfórico fosfato diácido. Pues ya tengo las relaciones, yo lo estudié antes. Dije, si tengo fosfórico puro, 2 veces al bromocresol es igual a la timoftaleína. Si tuviera clorhídrico, se agranda el gasto al verde bromocresol. Entonces, 2 veces el verde bromocresol va a ser mayor que la timoftaleína. Eso ya lo sé, pues lo estudié antes. Y si tengo fosfato diácido con fosfórico, me queda esta relación, que 2 veces al verde bromocresol es menor que la timoftaleína. Entonces, primero comparo los volúmenes y defino la mezcla. La mezcla me quedó esta. ¿Se entiende cómo lo razono? Sí, sí, sí. Por eso que cuando expliqué mezclas, primero miramos cómo se comporta la especie referencia, que en este caso es el fosfórico, y ver cómo son la relación de gasto de los dos indicadores. Y después fuimos viendo, si le metía clorhídrico, cómo se modificaban los volúmenes, si le metía fosfato diácido, cómo se modificaban los volúmenes. Y si pongo fosfato monoácido con estos indicadores no veo un pomo, tengo que hacer otra cosa. No me doy cuenta, ¿sí? Pero se ponen todas las especies para que ustedes piensen, se hagan la cabeza, ¿sí? Pero siempre las mezclas van a ser las mezclas posibles compatibles que se puedan ver con estos dos indicadores, que es las especies puras, clorhídrico, fosfórico, fosfato diácido, las especies puras, porque cualquiera de esas especies puras igual va a dar algún gasto con error o sin error, si estuvieran puras, y por supuesto con un indicador ácido, si estoy titulando una especie alcalina, está espantoso, ¿no? Porque Vira puede tener un gasto horrible, pero si yo mido el pH de una solución que es alcalina, en principio tengo que tantear la muestra, hacer alguna prueba al principio, como tomar el pH de la solución o algo, sabiendo que ya hay anión fosfato, para más o menos pensar qué indicadores puedo usar. Si estoy con fosfato, tengo que hacer una titula. No voy a hacer una. Si tengo fosfato ácido, fosfato ácido, no voy a partir de titular con hidróxido, voy a titular con clorhídrico. No es un ejemplo que estamos manejando, ¿sí?
porque va a ser alcalina, la tengo que ir a hacer al revés. Perdón, no va a ser ácida la muestra, va a ser alcalina, la tengo que hacer al revés. No es un ejemplo que estamos manejando, ¿sí? Claro. Entonces, ¿sí? Yo Sí, le sí. meto un indicador ácido y siempre me va a dar virado. Pero en general en una muestra problema tanteamos. ¿Qué vamos a tantear? Y bueno, primero tengo que tantear si tiene fosfatos. Porque si no, no voy a poder decir, bueno, entonces me puedo manejar con esta relación. ¿Sí? ¿Qué tipo de anión? Hay un análisis quali primero, hay un tanteo de qué demonios tengo adentro primero para después poder usar esto. Y por el otro lado, sabiendo que hay anión fosfato, después hacer una medida relativa, digamos, un chequeo del orden de pH para ver si puedo usar estas consignas, o sea, si puedo titularlo con una base porque es una mezcla ácida, que por ahí no es una mezcla ácida, pero justo las mezclas ácidas eran clorhídrico fosfórico o fosfórico fosfato diácido, fosfato, hasta ahí estamos, le puede dar pH, le va a dar, bueno, hasta fosfato diácido, después te empieza a dar pH de neutro a alcalino, ¿sí? Entonces siempre cuando uno habla de mezclas ácidas, base fosfórico, tenés esas posibilidades. Y tenés las relaciones de volúmenes que tenés que comparar, ¿sí? Que es el resumen que tenemos después. La explicación hay un resumen de relaciones de volúmenes, ¿sí? Y fíjense que siempre están fijadas respecto de lo que le pasa al sistema ácido fosfórico y sus posibles mezclas. ¿Mm? Sí, profe. No tiene esta. Entonces haces eso. Cuando comparas los volúmenes, sacas la conclusión que fosfórico fosfato diácido. Entonces, en base a eso, empezamos a ver qué neutralizo el verde bromocresol. Entonces, cuando vira el verde bromocresol, neutralicé el ácido fosfórico hasta fosfato diácido. Y nada más. Luego, cuando pongo la timoftaleína, ahí neutralicé el fosfórico hasta fosfato monoácido y el fosfato diácido de la mezcla hasta fosfato monoácido. Y planteo las dos ecuaciones. ¿Sí? Con timoftaleína es los moles de hidróxido agregados neutralizaron 2 veces el fosfórico y 1 vez el fosfato monoácido. Y con el verde bromocresol solo neutralicé el primer protón del fosfórico. Entonces, ahí me da la información directa de cuántos moles de ácido fosfórico tengo. ¿Sí? Porque la neutralización es fosfórico más un oxidrilo, más oxidrilos queda fosfato diácido. Ahí vira. Entonces, como en esa titulación, el verde bromocresol me da directamente la cantidad de moles de fosfórico que tenía la muestra. Con la timoftaleína me da la suma del fosfórico más el fosfato diácido, pero teniendo en cuenta que el fosfórico lo estoy neutralizando 2 veces. Por eso mi ecuación, mi ecuación es esta que está acá. Esta, 2 más 1. ¿Sí? Pero conozco cuánto vale moles de fosfórico, porque los analicé con el indicador verde bromocresol, ese valor lo tengo. El volumen al verde bromocresol por la molaridad esto lo conozco, por la molaridad de dióxido de sodio, lo analicé, saqué la información de la titulación con verde bromocresol, ¿sí? Sí, profe, ahí entendí. Me faltaba una base bastante grande de esto porque yo no había podido estar en la clase y los PDF no los entendí demasiado bien, pero ahora ya le estoy agarrando la mano, gracias.
Sobre la base de siempre lo mismo, siempre de la especie referencia es, ¿sí? Entonces después estudian y salen las relaciones. Después uno tiene que comparar los volúmenes gastados con esas relaciones que te indican las posibles mezclas. Y ahí ya después hacen los cálculos. O sea, después es estándar lo que uno hace. Sabiendo qué mezcla tenés para cada uno, sabés cómo se arman las ecuaciones y surgen las expresiones generales. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Fíjense que justamente en la actividad virtual 1 tienen justo la titulación del fosfórico solo, la del fosfato diácido y las mezclas. Y tienen un par de, no, una mezcla, creo que es un ejemplo de una mezcla que tienen que decir que tiene y calcular las concentraciones, ¿sí? Justamente del ácido fosfórico. Así que revisen esto porque en el parcialito van a tener cosas involucradas con esa actividad. La generalidad de volumetría y ese tipo, estas posibilidades de mezcla, ¿sí? Que son las posibles, que son clorhídrico fosfórico o fosfórico fosfato diácido, ¿sí? Entonces, repásense eh, las relaciones de volúmenes para fosfórico solo y las dos posibles, porque y los planteos de las neutralizaciones correspondientes para esos casos, porque con esa información, con esas relaciones y la información de los volúmenes gastados, primero entonces hacen como ahora, eh, indicar qué mezcla tuvieron y a partir de ahí después hacen los cálculos, ¿sí?
Revisen eso, chicos, entonces, ¿sí? Ahora, si ya más o menos entendieron el mecanismo, la metodología de manejo, creo que después sale solo, ¿no? Pero sí después revisen bien para mezclas ácidas cómo plantean las ecuaciones y cómo se manejan los datos de volúmenes para hacer los cálculos finales. Pero recuerden, la clave principal es primero, de acuerdo a las mezclas que vamos a elegir analizar, en este caso mezclas ácidas en base a fosfórico, comparar los volúmenes gastados con las relaciones de volúmenes de los dos indicadores para las distintas las propuestas posibles. ¿Sí?
Recuerden que en el caso hay un resumen la explicación de PP de mezclas ácidas al final, de relación de volúmenes, ¿sí? Donde, ojo que siempre las comparaciones están dadas con alícuotas por separado, ¿sí? Un indicador, a una alícuota agrego un indicador, veo el gasto, tomo una alícuota nueva y neutralizo todo al indicador alcalino, ¿sí? No por partes, sino desde el principio hasta el final son los volúmenes gastados. Por eso que en base del ácido fosfórico, la relación de volúmenes, cuando el ácido está puro, es 2 veces verde bruno que sol igual a quinostaleína, ¿sí? Si yo lo tomo diferente, los tramos de volumen los tomo diferentes, esa no es la relación. Entonces siempre esa relación equivale a considerar los volúmenes de los gastos de volúmenes de esa manera, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las mezclas alcalinas. Y entonces, si tienen algún componente extra, se ve cómo se varían las zonas de los tramos de titulación para que den esas relaciones, ¿sí? Mayor o menor que los volúmenes, mayor, menor o igual en el caso exclusivo en que sea el fosfórico puro, ¿sí? La relación. Si no hay ácido, no gastan nada, porque ya está virado el indicador, y si es ácido clorhídrico puro, los dos volúmenes se gastan igual. Si fuera un ácido monoprótico puro, que es más ácido que el primer protón del fosfórico, eso sería el caso prácticamente exclusivo de ácido fosfórico puro, de ácido clorhídrico